Durante mucho tiempo se pensó que a grandes profundidades, en los abismos, no había nada. Solo oscuridad, vacío, nada, ningún ser vivo. A menos que nos equivoquemos, ¿no es así? Este mundo frío, presurizado y en total oscuridad está habitado por criaturas gelatinosas con ondulaciones luminosas. Aquí, usualmente, vemos visiones paradisíacas y otras pesadillescas. Pulpos con grandes orejas, medusas o calamares naranjas, rojos, violetas, blancos o negros. En este mundo, a la deriva en la noche eterna, a 4000 metros de profundidad, globos aerostáticos, extraños pepinos de mar voladores, gusanos transparentes capaces de avanzar en reversa, guirnaldas de agua y luz. Estas criaturas fabulosas, con formas y colores absurdos, no son alucinaciones de la imaginación desbordante de un autor de ciencia ficción. Todas existen en la realidad, están vivas aquí y ahora. Habitan bajo la superficie de nuestro planeta, en partes del océano, dotadas de nombres misteriosos y bautizadas como zonas crepusculares o zonas de medianoche. Para hallar estos seres cautivadores no es suficiente bucear después del atardecer. Puedes quedarte horas, incluso noches enteras bajo el agua, barriendo los fondos marinos con tus luces, esperando encontrar algunas. Ninguna de ellas te saludará nunca. Estas especies no viven a decenas de metros bajo la superficie, donde se ocultarían durante el día, saliendo solo por la noche. Todos estos seres viven en las grandes profundidades, en uno de los entornos más inhóspitos, inaccesibles y fascinantes del planeta, y a lo que comúnmente llamamos las profundidades abisales. Estas vastas extensiones de agua negra del océano profundo, que cubren una superficie más grande que todas las tierras emergidas de nuestro planeta, solo pueden ser visitadas mediante submarinos. En esta nueva serie de videos sobre las profundidades abisales, te llevaré a descubrir a los habitantes de uno de los espacios más misteriosos de las grandes profundidades marinas. Y es uno de los menos estudiados, aquel al que llamamos la columna de agua. El gigantesco volumen de océanos, situado entre la superficie de las olas y el suelo oceánico. En su interior habitan organismos que, en grandes profundidades, pasan su vida a la deriva, sin acercarse al fondo ni a la superficie. Y verás que a medida que nos adentramos, todo se vuelve cada vez más extraño y grandioso, hasta que lo extraño casi se convierte en la norma. Pero me estoy adelantando. Volvamos al inicio, a la superficie. Siempre presente para nosotros, habitantes de la atmósfera donde todo inicia. La puerta de entrada a estos mundos de oscuridad siempre está abierta y es de fácil acceso. Porque en todos los océanos del mundo, si estás a unas decenas de kilómetros de la costa, casi siempre hay entre 4 y 6 kilómetros de espesor de columnas de agua que separan la superficie del suelo oceánico, el fondo del océano. Para encontrarte con aquellos que viven en las profundidades, primero debes atravesar lo que se conoce como la zona fótica. Esta delgada capa superior de los océanos, a menudo rica en vida, se limita a los primeros 200 metros. Es aquí donde la luz solar es capaz de aportar, durante el día, suficiente energía para que los organismos microscópicos en la base de toda la cadena alimentaria puedan realizar la fotosíntesis. Y aunque esta zona solo representa, en términos de volumen, el 2% de toda el agua de los océanos, es allí donde evoluciona el 90% de la vida marina que conocemos. Si no tienes submarinos, atravesar esta región del océano ya es en sí mismo una pequeña hazaña. Piensa que cuando ves imágenes de buceadores explorando, ya sea de día o de noche, la mayoría de las imágenes que ves se han tomado en los primeros 50 metros de profundidad. A veces, buceadores experimentados con equipo técnico se aventuran más allá de los 100 metros. Pero para seguir bajando y explorar lo que se encuentra aún más abajo, necesariamente necesitas máquinas. A medida que nos adentramos en los océanos del mundo, las aguas se oscurecen y las temperaturas caen drásticamente. A 100 metros de profundidad, incluso en las aguas más transparentes, bajo el fuego de los focos de un sol. En su cenit, la visibilidad se reduce al 5% de su valor en la superficie. A 100 metros de profundidad, sin necesidad de alcanzar mayores profundidades. Ya estás entrando en la zona crepuscular. Aquí, todo se ha impregnado de una suave penumbra.
donde casi solo reina un único azul agrio, que rápidamente se transforma en negro para los ojos humanos. A partir de ahí, la poca luz residual que aún logra descender es tan débil que, para esperar distinguir algo. Los proyectores de los rovers, ya sean autónomos o habitados, deben tomar imperativamente el relevo del Sol. Y empezamos a penetrar en otro planeta. En este entorno intimidante y cada vez más frío, oscuro y presurizado, las plantas ya no tienen derecho a citar, porque la cantidad de energía solar que llega hasta aquí ya no es suficiente para permitirles realizar la fotosíntesis. Desde ahora, las plantas son superiores a ti. Aquí solo pueden sobrevivir los animales o virus invisibles, arqueas o bacterias. ¿Entonces ya estás progresando en la exploración de las profundidades oceánicas? Un mundo dominado por lo extraño, gelatinoso y maravilloso, difícil de imaginar, la altura del abismo. Porque, solo iluminando a unos pocos decenas de metros a su alrededor, los haces de luz de los rovers son incapaces de dar una idea de la extensión de agua extraordinariamente vasta que te rodea. De hecho, es muy probable que si pudieras encender instantáneamente todo el océano y volverlo transparente por arte de magia, entonces al mirar debajo de ti te sentirías mareado. Porque casi 4 a 5 kilómetros de agua separan a los habitantes de la zona crepuscular del fondo del océano. Y cuando una altura de agua del orden de la Torre Eiffel te sobrepasa y superas la profundidad máxima a la que nunca ha descendido un buzo con botella, apenas has cruzado una 1/15 parte de la distancia que te separa del suelo oceánico. Aquí, a diferencia de la tierra firme donde la gravedad te atrae constantemente hacia el suelo, el espacio habitable no está limitado a una superficie. En el océano abierto, la verticalidad es vertiginosa y el volumen disponible para moverse es verdaderamente asombroso. Así, los seres que evolucionan en esta enorme columna de agua oscura pasan su vida como si estuvieran suspendidos en el vacío. Muy lejos del fondo o la orilla, aquellos que a menudo se dejan llevar por la corriente para ahorrar energía, a menudo nunca se han asentado en toda su existencia. Y como pájaros en pleno cielo, las especies se mueven aquí libremente en las 3 dimensiones, siguiendo en su mayoría el ritmo de la migración más grande de todo el planeta. Porque cuando el sol se pone en todos los océanos del globo, una gran cantidad de pequeños animales escondidos en la penumbra de las profundidades comienzan a subir hacia la superficie. Tras este movimiento, una fauna de coloridos depredadores los persigue. Si tantas criaturas abandonan la relativa seguridad que les ofrece la cobertura de la oscuridad durante el día para subir cerca de la superficie una vez que cae la noche, buscan alimento en las capas superiores, más ricas en nutrientes. Así, una gran parte de los habitantes de la zona crepuscular siguen indirectamente el ritmo de la actividad que reina en la superficie. La mayoría de los animales involucrados en este baile constante son zooplancton, pequeños crustáceos de unos pocos milímetros a lo sumo. Como los copépodos, que cuando el sol brilla en la superficie permanecen escondidos en la sombra, a veces a más de 700 metros de profundidad. Antes de comenzar un largo ascenso para alimentarse de algas, una vez que cae la noche en las capas superiores. Esta fauna en miniatura asciende, seguida y perseguida por animales más grandes, como medusas de las profundidades, sifonóforos, calamares, tiburones, peces y otros. Depredadores que, a raíz de esta gigantesca migración vertical, buscan alimentarse de aquellos que se alimentan de zooplancton. En el océano abierto, el peligro puede surgir de todos lados, a menos que estés completamente solo. En la cima de la cadena alimenticia, hasta los depredadores más experimentados deben vigilar sus espaldas para comer y no ser comidos. Antes del amanecer, todos vuelven a las aguas oscuras y profundas para protegerse de los depredadores de la superficie, hasta que el ballet comienza de nuevo. A veces, y a menudo a profundidades de varios cientos de metros y en pleno mar. También es posible encontrar improbables nebulosas compuestas por miles de pirosomas bioluminiscentes, cada uno de ellos en realidad una colonia flotante que agrupa a varios cientos de miles de pequeños organismos sexuados, y que también suben a las capas superiores del océano para alimentarse filtrando los nutrientes que derivan allí por la noche. Se cree que tales reuniones son una forma para que estas especies aseguren su seguridad y aumenten su eficiencia. Aquí, cientos de calamares con cuerpos aerodinámicos en forma de misiles para cortar el agua han subido de noche.
Para celebrar y alimentarse, algunos cerca de la superficie se comen entre ellos. Como las aves, los calamares suelen moverse en grupo. Muchas especies de alta mar pueden migrar verticalmente varios kilómetros, permaneciendo en las profundidades oscuras del océano durante el día y ascendiendo a la superficie por la noche, para lanzarse con precisión sobre camarones y peces pequeños, que conforman la mayoría de su alimento. A veces, estos extraños encuentros de seres vivos incluso están compuestos por especies que no esperaríamos ver tan cómodas en la columna de agua, como estas improbables nubes de langostas y arañas. Y aquí nos encontramos con una ofiura que ondula sus brazos como tantas serpientes, una criatura que simplemente pensaríamos que es incapaz de nadar. Sorprendentemente, este movimiento constante de seres vivos, que ocurre cada noche a escala global, solo fue descubierto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Marina estadounidense observó, al estudiar los registros de sus sonares, que estos detectaban invariablemente un misterioso movimiento, un gigantesco ascenso de materia cerca de la superficie por la noche, que luego comenzaba a descender nuevamente al amanecer hacia las grandes profundidades. Y después de sospechar brevemente de algunas nuevas armas alemanas, se dieron cuenta de que habían descubierto, ni más ni menos, la mayor migración vertical sincronizada de todo el planeta. Si puede parecer extraño gastar tanta energía en estos viajes regulares, es porque el juego, o más bien el riesgo, vale la pena. Porque incluso si bajar a donde la comida es mucho más escasa significa pasar hambre durante el día, es mejor ser viejo que estar muerto. En las profundidades siempre es una cuestión de equilibrio entre tener el estómago vacío o terminar en el de los demás. Este caracol marino translúcido y sin conchas, que parece volar en el agua al aletear sus aletas, ha sido nombrado el ángel de los mares. Frecuentemente observado en la zona crepuscular de las aguas frías del Océano Ártico y del Atlántico Norte, hasta 600 metros de profundidad, es capaz de ayunar durante casi un año entero. Pero no confíes en la apariencia angelical de estos movimientos mariposa. Si pudieran hablar, muchos gasterópodos seguramente describirían a esta especie como maléfica. Para alimentarse de otros pequeños caracoles marinos que evolucionan junto a él en la columna de agua, el ángel se transforma en demonio. Una mandíbula se abre en la parte superior de su cabeza, liberando una lengua con pequeños ganchos afilados para atrapar a sus presas. Si los organismos que habitan en la zona crepuscular pueden detectar que el sol se ha ocultado en la superficie, es que, a pesar de la creciente profundidad durante el día, una débil luz residual logra abrirse camino hasta casi 1000 metros de profundidad. Y aunque los ojos humanos no son capaces de darse cuenta, la oscuridad aquí aún no es total. Y los pocos fotones que aún se difunden a tal profundidad a menudo han llevado a los animales que los tienen a desarrollar ojos extravagantes y capaces de captar esta débil luz residual para saber cuándo, por encima de ellos, la noche comienza a caer, pero también para ver pasar la sombra de posibles presas. En esta competencia de oftalmología extrema, muchas adaptaciones convergen para mirar hacia arriba y detectar las mínimas perturbaciones de luz, hasta el punto de terminar produciendo organismos que tienen algo un poco extraterrestre, al igual que este asombroso calamar joya cuyos ojos parecen haber migrado. Un globo ocular escudriña la superficie oceánica buscando siluetas recortadas, mientras que el otro ojo, más pequeño y dirigido hacia abajo, está al acecho de posibles depredadores que vienen desde abajo. Los grandes ojos bulbosos y extraordinariamente sensibles a la luz que posee el asombroso pez que regresa aquí, inmortalizados por las cámaras del Instituto en Bari, se han adaptado a las condiciones particulares de la zona crepuscular para terminar alojándose en una cavidad transparente, desde donde estudian las más mínimas gotas de luz provenientes de las capas superiores en busca de siluetas potencialmente comestibles. Y para contrarrestar las extraordinarias capacidades visuales de muchas criaturas que evolucionan en la zona crepuscular, muchas especies han desarrollado a su vez técnicas ingeniosas para lograr comer y no ser comidas a su vez. Algunas producen luz para engañar, atraer, ver momentáneamente o asustar, mientras que otras ciegas detectan las ondas sonoras de baja frecuencia o mínimas variaciones de presión en el agua, para decidir si atacar o huir. Algunos cazadores, como los calamares de Humboldt, prácticamente sordos y sin olfato, confían en una mezcla de velocidad, fuerza y mirada penetrante.
mientras que otros se han especializado en sigilo y en sistemas de camuflaje sofisticados. Y así es como este juego de escondite y contramedidas perpetuas se ha transformado en una carrera armamentista, a la detección constante y la superación de la discreción, buscando siempre un nuevo equilibrio. Así, para intentar contrarrestar la agudeza visual extraordinaria de ciertas especies. Aquellos que figuran en su menú han aprendido con el tiempo a aprovechar al máximo la escasa cantidad de luz que se difunde hasta aquí, para lograr prácticamente fundirse con el entorno. En el kit básico de camuflaje, debes comenzar por tener el color correcto. Por eso, en la zona crepuscular, la mayoría de las especies son completamente negras, para reflejar la menor cantidad de luz posible, pero también a menudo rojo, porque estos colores son los que menos se difunden hasta las grandes profundidades. Y luego, para evitar que sus siluetas dibujen, por contraste con las capas superiores, una sombra, muchos utilizan una técnica llamada contraluz, dotados a lo largo de sus cuerpos con filas de fotóforos que emiten una luz similar en intensidad y color a la que proviene con dificultad desde arriba. Se mezclan con el fondo borrando sus contornos y así engañan a la agudeza visual agudizada, como una hoja, peces retornantes o calamares joya. Para desaparecer sin tener un refugio a disposición, otras especies han optado por la transparencia. Tanto es así que la zona crepuscular está llena de animales de aspecto verde y cuyo cuerpo deja pasar la luz, y entre los cuales encontramos en cantidad especies planctónicas, medusas, ctenóforos, sifonóforos. Pero también, y más sorprendentemente, moluscos marinos, como este desconcertante pulpo de aspecto cristalino. Sorpresa, dejándose llevar a 650 metros de profundidad por un rover del Instituto Oceánico Schmidt, y en el interior de la cual se pueden ver en la cabeza algunos órganos que han permanecido opacos. En el bestiario, de la colección de animales transparentes con apariencia de vidrio que se han adaptado a la zona crepuscular. También encontramos unas 60 especies diferentes de calamares, cuyo tamaño varía desde unos pocos centímetros hasta a veces varios metros de largo. La mayoría de estas fascinantes criaturas son casi completamente translúcidas, a excepción de sus ojos globulares, a menudo exorbitados, y una glándula digestiva. En las profundidades del océano hay más animales transparentes que en cualquier otro lugar del planeta. Es porque este método de camuflaje, aunque es efectivo en cualquier entorno cerca de la superficie, como en la Tierra, de hecho, implica abandonar la pigmentación, que permite protegerse contra la potente y peligrosa radiación solar. Pero a tales profundidades, los rayos ultravioleta no pueden llegar. De manera contraintuitiva, también conocemos peces que, para contrarrestar la hipervisión desarrollada por algunas especies, en lugar de dejar pasar la luz, la reflejan. Este método de camuflaje, llamado plateado, consiste en cubrirse con escamas que, como miles de pequeños espejos, reflejan la luz. Como lo demuestran estos peces espada que, atrapados en las luces sumergibles, brillan con un poderoso gris acero. Y luego, a medida que nos adentramos aún más y la oscuridad se vuelve cada vez más pronunciada, finalmente llegamos al nivel de los 1000 metros de profundidad, donde el gran azul se transforma definitivamente en gran negro. Entras en la zona de medianoche, donde en todos los océanos del mundo, incluso el crepúsculo se ha extinguido. No llega absolutamente nada de luz solar, ni siquiera de baja energía. En la superficie ya nada cambia, sin importar si es de día o de noche. Más allá de los 1000 metros, en todo el volumen de agua colosal que continúa hasta el suelo oceánico, ningún rayo proveniente del sol ha bajado ni circula. Reina una noche negra, absoluta y total, desde que existen los océanos. Sin embargo, esta oscuridad no es permanente, en el sentido de que, regularmente, organismos bioluminiscentes vienen a romperla efímeramente, produciendo, como luciérnagas brillantes, sus propias luces. Se calcula que alrededor del 80% de los animales que habitan en las grandes profundidades pueden, a través de un proceso químico, generar pequeñas cantidades de luz. Si estos fenómenos de bioluminiscencia, relativamente raros en la Tierra, son legión en la columna de agua, es porque tener esta capacidad en la oscuridad ofrece una ventaja. Para aquellos que quieren hacerse notar, comunicarse, atraer a posibles parejas, seducir, disuadir, cazar o no ser cazados.
Esta burbuja de gelatina de apenas más de 1 centímetro es un ctenóforo con el nombre de grosella de mar y cuyos tentáculos, casi 20 veces más largos que el cuerpo, cuelgan, como dos guirnaldas desprovistas de corriente eléctrica y sin embargo recorridas por pulsaciones luminosas. Para las pequeñas presas que suelen ser engañadas, atraídas o hipnotizadas por los asombrosos patrones de estos filamentos luminosos. Los ctenóforos son sinónimos de muerte, ya que estas guirnaldas están cubiertas de células adhesivas y actúan como trampas para moscas, redes a la deriva que atrapan a los pequeños crustáceos y larvas que pasan cerca. Cuando las luces de los proyectores de los rovers que se aventuran en el océano profundo se apagan, a menudo comienza un espectáculo de fuegos artificiales alucinante. A veces surgen de la oscuridad, 20.000 ojos bajo el océano. Este espectáculo de luz mágica que estás viendo es producido por los globos oculares bioluminiscentes de una pequeña especie de pez que tiene la particularidad de poder encender sus ojos. De hecho, se cree que la bioluminiscencia es probablemente el modo de comunicación más extendido del planeta. Así, para detectar estos destellos esporádicos, surgen y evolucionan ojos cada vez más eficientes. Y a cambio nacen peces con piel supernegra, como el dragón negro del Pacífico, que ostenta el título del animal más oscuro conocido, y que posee una piel capaz de absorber 99.956% de la luz que le llega, y puede así fundirse casi perfectamente en la oscuridad abisal, para alimentarse sin riesgo de aquellos capaces de brillar. En algunas especies translúcidas, la piel que cubre el estómago ha terminado por oscurecerse. En cuanto a este ctenóforo que hace ondular sus cilios con fantásticos colores arcoíris para atraer a pequeñas presas, ha optado por una coloración roja opaca que le permite ocultar su estómago. Y esto, para no empezar a parpadear desde el interior, después de haber ingerido una especie bioluminiscente cuya luz aún viva vendría a vengarse póstumamente, convirtiéndolo de cazador a cazado. Y es por eso que, incluso en la zona de medianoche, donde ya no llega ninguna luz solar, la mayoría de las especies todavía tienen ojos extremadamente sensibles. Y hay que repetirlo, pero una vez que entras en la zona de medianoche y mientras una columna de agua de casi 1 kilómetro de espesor te sobrepasa, todavía estás muy lejos de haber alcanzado el fondo del océano. En realidad, ni siquiera has realizado un cuarto del viaje que aún te separa del suelo oceánico que se encuentra 4 a 5 kilómetros más abajo, en el nivel de la llanura abisal. Y sin embargo, debajo de ti comienza el ecosistema más grande del planeta. Un reino sumido en las tinieblas desde el inicio del tiempo. Y que en volumen es, con mucho, el hábitat más grande de todo el planeta, y también uno de los menos comprendidos. Hay que decir que, durante mucho tiempo, los submarinos que atravesaban esta columna de agua negra en dirección al fondo descendían con las luces apagadas para conservar la máxima energía. Hoy en día nos detenemos allí más regularmente para observar y estudiar las criaturas que viven allí. Pero las dimensiones de la zona de medianoche son tales que se estima que a escala global, menos del 1% ha sido explorado. Sin embargo, este mundo inhóspito está lleno de maravillas y no es raro encontrar formas que parecen haber sido esculpidas y moldeadas por los sueños y pesadillas de dioses olvidados. Puedes encontrar peces cuyos dientes son tan grandes que apenas pueden caber completamente en su boca. Animales coloniales luminosos, tan grandes que si se colocan de extremo a extremo sus filamentos, superan en tamaño a una ballena azul. A veces, en la oscuridad, te encuentras con una especie inmóvil que es tanto hermosa como deformada. La gracia y lo extraordinario parecen tener hermanas fabricadas que se dejan llevar tranquilamente en una economía de movimiento, para evitar traicionar su presencia y detectar la de los demás. Este asombroso pez peludo aquí, observado por primera vez por las cámaras de los rovers autónomos de la Fundación Rovikov, parece ser en sí mismo una encarnación de lo extraño y lo raro, con un señuelo luminoso suspendido sobre su cabeza. Este rape espinoso está rodeado de filamentos sensibles bioluminiscentes que le permiten detectar las mínimas vibraciones de agua alrededor, como una telaraña. Y casi nos preguntaríamos si la naturaleza realmente juega aquí, según las mismas reglas que las que rigen donde llega la luz. Al igual que casi todos los organismos que evolucionan en los primeros 2 kilómetros de la zona de Minmi, es probable que esta rape jamás haya estado cerca del fondo o la superficie.
Porque, con pocas excepciones, para casi todos los animales que viven a tales profundidades, emprender una migración vertical hacia las capas superiores requiere demasiado gasto de energía. Estas regiones oceánicas están ahora tan lejos de las aguas superficiales, más ricas en nutrientes, que para muchas especies residentes allí, la distancia, esfuerzo y riesgo mortal del ascenso son excesivos. El juego ya no vale la pena y permanece siempre apagado. Toda su existencia está aquí para siempre. Viven y mueren aquí, sin nunca vislumbrar la luz residual del sol que se difunde en la zona crepuscular, ni el fondo del mar. Para ellos, solo existe la inmensidad del oscuro océano abierto. Han aprendido a aprovechar las corrientes, dejándose llevar para minimizar el gasto de energía y ahorrar. Y especialmente, sin poder posarse en ningún sitio y teniendo que hacerlo lo más posible. Permanecer toda su vida en un rango de profundidad estrecho, sin subir ni hundirse. Todos, sin importar su tipo de cuerpo, han hallado maneras ingeniosas de jugar con su flotabilidad. Y mientras las medusas se mantienen a flote golpeando sus sombrillas y absorbiendo y expulsando incansablemente agua para propulsarse, otras especies gelatinosas, como los ctenóforos y los sifonóforos, añaden o retiran gas de sus flotadores para subir o bajar, o modifican su composición química para flotar más o menos. Dentro de su cuerpo cristalino, los calamares de ver secretan en una pequeña cámara una tinta rica en amoníaco, mucho más ligera que el agua de mar, que les permite ajustar su flotabilidad hasta encontrar el punto de equilibrio. Y a medida que nos adentramos aún más en la columna de agua, la presencia de vida y por lo tanto de alimento se hace aún más rara. Aquí también, criaturas aún más fantásticas y misteriosas continúan encontrando formas de subsistir, dado que nunca suben a alimentarse en las capas superiores del agua. Los habitantes de estas grandes profundidades ahora dependen completamente de aquellos que se dignan a descender hasta ellos, y que les llega principalmente en forma de nieve marina. Este tipo de llovizna gris que se aprecia en los videos de las profundidades está compuesta de partículas orgánicas que fluyen suavemente desde las capas superiores. Son en cierto modo las migajas, los residuos de la fiesta que continuamente tiene lugar a varios miles de metros arriba, en las aguas bañadas por el sol, cerca de la superficie, donde la actividad de la vida es más prolífica. Y ya que este flujo constante de nutrientes, materia muerta y excrementos proviene de las capas superiores de agua, durante el descenso es capturado y consumido por seres vivos. La cantidad de nieve disponible continúa disminuyendo a medida que se gana en profundidad y las condiciones de supervivencia se vuelven aún más duras. Es a estos pocos copos de nutrientes que llegan hasta aquí a los que todos los organismos que evolucionan en esta oscuridad deben el hecho de estar vivos. Se alimentan de ellos directamente o de quienes los consumen. Incontables especies derivan pasivamente a través de la extensión de agua negra. Quienes, en una especie de competencia por ser el más extraño, pasan su existencia deleitándose con esta nieve. Desde el zooplancton gelatinoso hasta el vampiro de las profundidades, el único cefalópodo que se alimenta exclusivamente de esta llovizna, usando un largo filamento pegajoso que deja a la deriva. Pasando por estos gusanos que se mueven haciendo ondular sus pelos para aglomerar la nieve. O incluso por las larváceas batocordaidos, criaturas con apariencia de renacuajos, quienes, para alimentarse, construyen a su alrededor redes gigantes de moco que les permiten capturar los copos nutritivos que están cayendo, como muestran estas imágenes fascinantes tomadas por un rover autónomo del instituto en Bari. Si pudieras quedarte horas, días, meses o años observando los 4 a 5 kilómetros de espesor de agua, sumergido en la oscuridad entre el comienzo de la zona de medianoche y la llanura abisal, lo que probablemente terminaría marcándote a fuego frío es que aquí no pasa nada. Porque si ignoramos los inusuales pasajes de animales, frecuentemente productores fugaces de luz, y esta incesante nevada marina, el océano profundo es un universo estable y terriblemente monótono en este mundo bajo el nuestro. Que el sol esté en su cenit al mediodía o que sea medianoche, que sea de día o de noche, eso no cambia nada. Lo que sucede en la lejana superficie no tiene absolutamente ninguna consecuencia. De hecho, a estas profundidades ni siquiera las tormentas o huracanes más terribles de la superficie tienen efecto. Y todas las especies evolucionan en un mundo desconcertante de uniformidad, sin referencias visuales ni relieves, sin la influencia directa del sol o las mareas.
Lejos del tumulto, rugido y agitación de las olas, reina la calma total y perpetua. La temperatura del agua en la mayoría de los océanos del mundo cae a unos 4 grados después de los 1000 metros, pero aquí se mantiene casi constante durante todo el año. Solo algunas variaciones tenues y estacionales de la corriente están ahí para recordar que en la superficie el tiempo pasa. De hecho, se cree que a esta asombrosa estabilidad debemos el hecho de que la zona de medianoche alberga especies que, para algunas, poseen características que parecen no haber evolucionado prácticamente desde, a veces, varias decenas de millones de años. ¿Para qué cambiar cuando has encontrado la receta para sobrevivir en un entorno que, prácticamente inmutable, solo cambia en el margen? Y después de pasar tanto tiempo tratando de iluminar lo que evoluciona en las oscuridades frías y eternas de la columna de agua, finalmente hemos llegado al fondo, posados en la llanura abisal. Para llegar desde la superficie hasta aquí, un batiscafo tarda en promedio cerca de 2 horas. A tu alrededor es un paisaje lunar en el que se acumula la nieve marina, y de una extensión desconcertante, porque la llanura abisal cubre por sí sola más del 50% de la superficie total de nuestro planeta. En estas extensas tierras oscuras, otro mundo también evoluciona. Criaturas inefables que parecerían casi irreales. Aquí y allá se mueven con una gracia hipnótica, formas y siluetas de una elegancia nueva. En las corrientes, criaturas fascinantes se han adaptado de maneras sorprendentes a los desafíos únicos de esta inmensidad presurizada que recorreremos en longitud, anchura y profundidad en un próximo episodio. Mientras tanto, voy a bucear de noche. En estas condiciones, incluso con agua clara, no distingo nada más allá de unos pocos metros. Experimento la ilusión de ser como un sumergible evolucionando en grandes profundidades, descubriendo a mi alrededor lo que nuestras lámparas revelan como ridículos pinceles luminosos de la inmensidad negra. Espero secretamente encontrar allí seres olvidados por el tiempo y despreciados por la luz. Entonces, por supuesto, sé perfectamente que ningún ser vivo que evoluciona en las profundidades se aventura nunca aquí, que solo son sombras. Los ecos de mis imaginarios resuenan, como lo harían antiguas divinidades que, despojadas de su poder, habrían terminado hundiéndose en el fondo y ahogándose allí. Pero me gusta, debo decir, la idea de que nunca descubrimos más que lo que iluminamos. Solo existe lo que observamos, a lo que prestamos atención. La realidad aquí es creada por nuestros haces de luz, que, como varitas mágicas, hacen surgir visualmente lo que nos rodea de la nada. Durante el proceso, todo cae en el olvido momentáneamente al dejar de iluminarlo. Y con eso, creo que es hora de encender la luz y finalmente que este episodio se apague. Si te gustó este episodio, apóyame en Tipeee, suscríbete, activa la campana y si aún no lo has hecho, sígueme en Insta. Este episodio, repleto de kilómetros de agua negra, no habría sido posible sin el apoyo de la Ciudad del Océano y del Acuario de Biarritz.